¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, tal y como les consulté en la encuesta que hice en mi comunidad, quería saber si les gustaría ver mi top de personajes para el Smash. Y hubo un apoyo del 90%. Por tal apoyo, no solo les traeré ese top, sino que será un top 10 en lugar de un top 6, ya que había varios puestos que no podía dejar fuera del video, así que directamente opté por hacer un top 10. Vale aclarar siempre para aquellas personas especiales que este no es un top de personajes con posibilidad de ingresar a Smash, es un top de los personajes que a mí me encantaría ver en Smash. Y como es mi opinión, mi top personal no tiene relación con la probabilidad, sino con mis gustos personales y ya. También en el top no incluiré personajes de KOF o Resident Evil, porque serían opciones obvias, además de que están en el juego de alguna forma. Me enfocaré en su mayoría en personajes que no tienen representación alguna en el juego. Así que dicho esto, empecemos con mi top 10 de personajes que quiero ver en Super Smash Bros. Ultimate. Número 10. Ophilia de Octopath Traveler, perteneciente a Square Enix. Ophilia fue el primer personaje que utilicé de los 8 aventureros. Con una personalidad amable y sin una pizca de maldad en su corazón, esta pura sacerdotisa me enamoró desde que la utilicé por primera vez. Siempre está en mi equipo ideal, junto con Cyrus, Olberic y Primrose. Al ser un personaje que tiene hechizos curativos y hechizos ofensivos de luz, podría ser una apuesta interesante, teniendo un moveset con movimientos ofensivos, defensivos y curativos. Si quieren que sea mucho más específico en cuanto a esto, deberán esperar a su análisis Smash, pero para que se den una idea, ella es la luz personificada. No creo que llegue como personaje jugable a Smash, pero siento que sí, podría llegar junto a sus compañeros como Spiritus. Con eso, sería más que suficiente para mí. Número 9. Agumon o el Digimon Tamer, ambos pertenecientes a Bandai Namco. Sé lo que van a decir, que Digimon no nació como un videojuego. En un inicio fue conocido como el Digimon Virtual Pet, que era una serie de juguetes creados por Bandai, basados en otra de sus franquicias, el Tamagotchi, lo que luego se convertiría en una famosa franquicia de anime, manga, videojuegos, etc. Cada Tamer, como saben, comienza con un Digimon en la etapa bebé, y lo va cuidando y criando hasta que este pueda evolucionar en uno de los diferentes Digimon que conforman su árbol evolutivo, y así hacerse cada vez más fuerte para poder enfrentarse a los Digimons de otros Tamers. Sé que es algo muy difícil, aún así sé que los juegos de Digimon tienen varias cosas que lo caracterizan, como que el Digimon puede morir o evolucionar a Digimon horrible si no lo crías de una manera correcta. No sé, me imagino a Sakurai en un direct explicando lo que era un Tamagotchi, o en este caso, el Digimon Virtual Pet, para introducir a Digimon a Smash, tal y como hizo con Terry con la Neo Geo, porque después de todo, un Tamagotchi es como un prototipo de videojuego, ¿no? Lo veo como un Game & Watch, sinceramente. Para mí, es un videojuego, ya que había video de por medio, donde podías interactuar y jugar con una de esas criaturas. Así que siento que Digimon sí nació como un videojuego. Pero como dije, este top no es de personajes posibles, sino en base a mis gustos. Las dos posibilidades, como dije, son Agumon o un Digimon Tamer. Para el caso de Agumon, darle un moveset acorde al personaje, y que en su Smash final haga su Digievolución Warp, donde Digievolucionará directamente a Wargreymon, y lanzaría un Gaia Force en una cinemática contra los enemigos. Y en cuanto al Digimon Tamer, me gustaría que se basara en el Digimon World Next Order, con el protagonista masculino y femenino, al igual que el Pokémon Trainer, Takuto y Shiki, para ser más específicos. Ambos contarían con Wargreymon y Metal Garurumon, y podrían intercambiarlos en la pelea, al igual que el Pokémon Trainer. Cada uno tendría un moveset y su Smash final sería la fusión de ambos, convirtiéndose en Omegamon u Omnimon, y hacer un ataque en esa cinemática. Hay un juego de Digimon similar al Smash llamado Digimon Rumble Arena, de donde se pueden sacar varios de sus movimientos. Y por último, mi primer juego de Digimon fue Digimon World 3, así que bueno, espero poder hacer algún día el análisis Smash para al menos uno de estos dos candidatos de Digimon. Número 8. Axel o Blaze de Street of Rage, los cuales pertenecen a Sega.
un beat'em up muy reconocido. En Smash de momento no hay representante de este género, por lo que su inclusión es posible, aunque admito que hay otras franquicias del mismo género que pueden ingresar en su lugar, como Final Fight. Si elijo a Streets of Rage es porque me gusta y porque fue mi primer juego de Sega, por lo que le guardo un gran cariño. Ahora se aproxima su cuarta entrega, luego de años de no saber nada de la franquicia, por lo que podría ser un regreso triunfal si uno de ellos ingresa a Smash. En cuanto a los personajes, pongo a Axel y a Blaze porque son los posibles, pero la verdad es que mi personaje favorito de entre ellos es Adam. Pero sé que Adam no llegaría, a menos que sea un traje alternativo de Axel, el protagonista. De hecho, en Streets of Rage 4 aún no está confirmado como personaje jugable Adam. Pobre Adam, sé que estuvo solo en la primera entrega, pero creo que se merece al menos aparecer en una más. En cuanto al moveset, los tres por más que se parezcan tienen cualidades distintas, así que creo que deberían elegir a solo uno, y en este podrían tener ataques con las armas que encuentran en la calle o incluso los ataques únicos de los personajes en las últimas entregas. La música de Streets of Rage es espectacular, por lo que tenerla en Smash sería un lujo, sobre todo los de la primera y segunda entrega. Aún así, al igual que con Octopath Traveler, veo difícil su inclusión como personaje jugable, aunque no imposible, pero como dije antes, me conformaría solo con Spiritus, ya con eso tendría una gran representación. Número 7. Dr. Eggman de Sonic, obviamente perteneciente a Sega, uno de los personajes del top que ya tiene su representación en Smash a modo de espíritu. Lo más difícil es pensar que un espíritu tenga un upgrade a personaje jugable, ya que hasta el momento no ha ocurrido, pero tampoco es un no rotundo, por lo que la esperanza de muchos se mantiene. En mi caso siento que el Dr. Eggman es uno de los villanos por excelencia que debería estar en Smash. Está Bowser, King K. Rool, King Dedede y Wolf, pero siento que ahí me falta el gordo bigotudo con maquinarias. Obviamente la primera vez que lo vi fue en Sonic de Sega, y en cuanto a su moveset, puede funcionar como Bowser Jr., arriba de su nave y utilizar cualquiera de sus distintos inventos a lo largo de la serie de Sonic para combatir. Tengo su análisis Smash hecho a un 80%, por lo que seguramente algún día lo suba, pero es muy poco probable que llegue como luchador. Sin embargo, no puedo dejar de imaginarme su Smash final montando uno de sus robots gigantes o disparar un enorme rayo láser con la Esmeralda Madre. Número 6. Kratos de God of War, perteneciente a Sony. ¿Qué decir de Kratos que no dije en mi análisis Smash? Sin dudas, el personaje más popular y destacado de Sony. Lo conocí por su primer juego y de ahí me encantó su saga. Obviamente su violencia contrasta con la del universo Smash, pero aún así, la esperanza es lo último que se pierde. Hace unos meses me hubiera reído y pensado que es absurdo que Kratos ingresara a Smash, casi tanto como lo de Goku. Pero hoy en día por primera vez tiene una pequeña pizca de esperanza. No es mucho, pero es lo poco que tenemos los fans de Kratos para aferrarnos. Si quieres saber su posible moveset, puedes buscarlo en el canal. Que los dioses del Olimpo no te abandonen, Kratos, y ojalá ingreses al Smash. Número 5. Shantae de Shantae, perteneciente a WayForward. Otro de los personajes del top que ya tiene su representación en Smash a modo de espíritu. No voy a negar que por un lado me agradó verla en Smash, pero por otro era un puñal, porque casi la descarta para ser personaje jugable. Shantae es muy popular, sus juegos son muy entretenidos. El primero que jugué fue Shantae HAL Genie Hero en la Switch, la cuarta entrega de la franquicia, lo sé, la conocí un poco tarde, de hecho el año pasado, pero una vez que la conocí me encantó. Luego de terminar HAL Genie Hero, jugué su primer juego de la Game Boy Color, Shantae, y al segundo, Shantae Risky Revenge. Aún me queda por jugar la tercera entrega and the Pirate's Curse, pero ya me lo voy a comprar. Por cierto, algo que no muchos saben si quieren jugar Risky Revenge en español, cómprenlo en la Play Store España y el juego estará con subtítulos en español. No muchos lo saben, así que les comparto el dato. Pues en cuanto a su moveset, ya vieron mi análisis en el canal, y si no, pueden buscarlo. Shantae cuenta con muchas transformaciones, en su mayoría animales, por lo que su moveset puede ser recontra variado. Además, ahora viene su quinta entrega conocida como Shantae and the Seven Sirens, por lo que podría ser un gran impulso para este título.
Si les gustaría jugar algún juego de Shantae, les recomiendo jugarlo en una consola portátil, se disfruta mucho más. Número 4. 47 de Hitman, desarrollado por IO Interactive y distribuido hoy en día por Warner Bros. Games. El personaje del top que veo más difícil su inclusión, sin embargo, soy optimista. El Agente 47 es producto de experimentos genéticos en busca de un superhombre, especialmente diseñado para asesinar cuando se lo contrata. Mantengo la fe por el hecho de que Snake de Metal Gear ingresó, y la franquicia de Hitman es similar en cierto sentido, desde el sigilo hasta misiones para cometer ciertos asesinatos. Mi primer juego de Hitman fue Hitman 2 Silent Assassin, el que en mi opinión es el mejor juego de la franquicia, aunque aún me falta jugar su última entrega, Hitman 2 para la PlayStation 4, que compraré muy pronto. 47 tendría un moveset diferente a lo que muchos creen, con múltiples armas de fuego. 47 se destaca más por su sigilo, por lo que la mayoría de sus movimientos estarían basados en esta habilidad, usando su icónico cable de fibra o sus Silver Bayers con silenciador. Tengo su moveset hecho, para cuando quieran ver su análisis Smash, lo subiré. El desafío más difícil que tuve fue su especial hacia arriba, pero creo que encontré algo que podría llegar a funcionar. La música de Hitman es hermosa, las cuales marcan ese suspenso que se siente en cada misión, por lo que su inclusión traería una preciosa banda sonora. Sin embargo, en cuanto a espíritus de la serie, está un poco más complicado por el hecho de que no hay personajes que sean recurrentes en la saga, aunque podrían optar por elegir a los final boss de cada entrega. Sería genial, pero demasiado difícil. Espero pronto al menos subir su análisis Smash. Número 3. Scorpion o Sub-Zero de Mortal Kombat, perteneciente a NetherRealm Studios y distribuido por Warner Bros. Games. Los clásicos ninjas, nadie puede mencionar la palabra Mortal Kombat sin pensar en Scorpion o Sub-Zero. La verdad que su inclusión es complicada, pero siento que hay una pequeña esperanza. Muy pronto subiré el análisis Smash de Sub-Zero. El Scorpion ya pueden encontrarlo en el canal. Lo mismo que con Kratos, para incluirlos deberían disminuir su violencia, pero todo es posible. Mi primer Mortal Kombat fue Mortal Kombat 2 y desde ahí amé la saga del Fatality. He jugado a cada uno de sus juegos y la inclusión de uno de sus personajes a Smash sería la frutillita del pastel. ¿Podrán llegar al menos como espíritus? No sería lo que esperamos, pero algo sería algo. Similar a lo que ha pasado con Resident Evil, por ejemplo. Número 2. Lara Croft de Tomb Raider, perteneciente a Square Enix. Lara, el primer amor de muchos en el mundo de los videojuegos, incluyéndome. Es el rostro del personaje femenino de los videojuegos por excelencia. Sin dudas, por todo lo que significa, merece un lugar en Smash. El único impedimento que le veo es su moveset. Creo que sería un poco genérico, pero aún no he intentado crearlo. Quizás se me ocurra algo bueno para ella. Así que espero pronto llevarles su análisis Smash también. El primer juego donde conocí a Lara fue Tomb Raider 2, y siento que si ingresa a Smash debería ser con el aspecto de sus juegos clásicos, y no de su reboot. Pero bueno, eso es solo una opinión personal. Número 1. Crash Bandicoot. No, en serio. Ya saben lo que pienso de Crash, marcó mi infancia desde su primer juego, sin dudas es el personaje que más anhelo para Smash. Antes quizás era algo imposible, pero gracias a su reboot y a no pertenecer más a Sony, su probabilidad me animaría a decir que subió hasta un 50% posible. Yo siento que es cuestión de tiempo para el personaje perteneciente a Activision, siento que un lugar está apartado para él, pero cada vez que pasa un nuevo DLC es una oportunidad menos para Crash. Así que cuanto antes llegue, mejor. Su moveset ya lo discutí en mi canal. En uno de mis primeros análisis Smash, incluso llegué a pensar en hacerle un remake, porque en ese momento no analizaba su posible escenario o paleta de colores, ni siquiera su porcentaje de aparición, pros y contras, por lo que ustedes díganme en los comentarios si les gustaría ver un remake del análisis Smash de Crash. Variaría en algunas pequeñas cosas y agregaría otras. No quiero que llegue como ayudante, traje de mí o espíritu. Crash sí o sí debe llegar como personaje jugable. No podría aceptar otra cosa. Sé que pido demasiado quizás, luego de haber obtenido a Terry, que era otro anhelo que tenía.
pero es lo último que me falta, el último deseo que tengo para luchadores en Smash. Y así finaliza mi top 10 de personajes que quiero ver en Smash. ¿Coincides con alguno? ¿De quién te gustaría ver un análisis Smash? Déjame tu top 10 y sus motivos por los cuales quieres verlos en Smash. Los estaré leyendo. Por último, quisiera aclarar algo del video anterior. La mayoría como siempre lo entiende, pero la minoría no. Cuando me refería a mi conclusión final con los personajes bomba, no era mi lista de personajes que quería ver, o personajes que tienen más probabilidad de ser el quinto DLC. Era una lista de personajes que sería una bomba su inclusión, precisamente por lo contrario, tener poca o nula probabilidad de ingresar a Smash. Ese era el juego final que les había planteado, pero hubo gente que no lo entendió por más que lo explique con dibujitos o manzanitas. Así que lo vuelvo a explicar por aquí. Y por otro lado, ya que tanto insisten y quieren saber qué personaje veo yo con más probabilidad de que sea el quinto DLC, sin tener en cuenta los leakers ni nada y basándome únicamente en mi instinto, tengo una sensación por el Doom Slayer. Esa misma sensación que tuve cuando predije que un personaje de SNK se acercaba y ocurrió finalmente con Terry. Nuevamente la tengo con el Doom Slayer. Siento que, no sé, algo de Doom nos van a dar. Quizás después llega un traje de mí o un espíritu, pero algo de Doom siento que se acerca. Y acá es cuando llegan todos esos comentarios diciendo: Javi Wario, el Doom Slayer es muy violento, no va a estar. Flaco, no me interesa, yo solo doy mi opinión y punto. Hoy en día está muy difícil predecir el personaje para Smash. Por eso no quería hacerlo, ya que es fácil equivocarse. Y no me gusta dar una predicción sin tener algo de lo que aferrarme. Pero en fin, esta es la corazonada de la que me aferro. Ya veremos qué es lo que sucede. También, al momento de subir este video, Cosmos de Xenosaga, al parecer, es la candidata número 1 actualmente. Pero saben cómo es esto. Se mencionan personajes todos los días y se desconfirman personajes todos los días. Solo resta esperar al día jueves, donde cubriré los Games Awards en directo en el canal. Así que ya está. Tienen mis personajes que más quiero ver en Smash, el personaje que creo yo con una corazonada que va a ingresar a Smash y los personajes que creo que serían una bomba su inclusión por su baja probabilidad. Ahora sí, espero que luego de esta explicación lo entienda esa minoría. Y le pido perdón a esa mayoría que sí lo entiende por tener que estar explicándolo una y otra vez. Así que en fin, para ustedes, ¿quién será el quinto personaje DLC de Super Smash Bros. Ultimate? ¿Sobre quién tienen una corazonada? Los estaré leyendo.